¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a Robert Silva, consejero del CODICEN. Lo convocamos un día después del comienzo de clase, justamente para hacer una evaluación del arranque de un nuevo año lectivo y nos parecía bien oportuno tener su opinión. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, a ver, existen como dos visiones. Suele suceder en el Uruguay, pero en este caso parece mucho más profundo, o la brecha parece... Es como que sobre un mismo tema, sobre una misma realidad, está la visión de los sindicatos docentes y la visión de las autoridades educativas, o por lo menos del presidente del CODICEN y del oficialismo. Por eso nos parecía oportuno convocarlo a usted, que fue electo por los docentes, que claramente no es integrante del Frente Amplio ni del oficialismo, para ver cuál era su visión. ¿Con qué nos tenemos que quedar? ¿Con que todo es un caos y el sistema informático de Neto rompió todo, destrozó todo, como dicen las autoridades de los sindicatos docentes? ¿O que tenemos el mejor comienzo de clase con dificultades muy puntuales, como dicen las autoridades educativas? Bueno, a ver, como todo en la vida, yo creo que no es ni una cosa ni la otra, y en general, yo ayer recorrí varios centros educativos, hoy lo voy a seguir haciendo, estoy en contacto con colegas del interior, y bueno, hay un comienzo de cursos con algunas dificultades en algunos centros, y con algunas situaciones generadas particularmente en Montevideo y puntualmente en algún departamento, en una ciudad del interior, en relación con las inscripciones. Y bueno, y eso habrá que atenderlo para tratar de encontrar alguna solución, porque se fueron generando cuestiones varias. Acá creo que hay una situación bien clara en donde hay un enfrentamiento del cual yo no quiero ser parte, yo lo he dicho. Quienes están enfrentados que resuelvan su situación. Yo creo que acá nosotros no podemos seguir dejando a la educación y a los alumnos de rehenes de determinadas situaciones particulares y puntuales, y tenemos que trabajar por mejorar la educación, discutir los temas de educación, que son muchos, y los cambios que la educación necesita. Ahora, esto es importante que usted lo ponga arriba de la mesa, porque usted es parte del sistema educativo, parte del CODICEN, y desde dentro del CODICEN está visualizando claramente que hay un enfrentamiento latente entre el presidente del CODICEN, Wilson Neto, y los sindicatos educativos, o sindicatos docentes, o alguno de los sindicatos docentes, o alguna de las personas integrantes de los sindicatos docentes. Hay cuestiones de público conocimiento, ¿verdad? Sí, Quien sí, estamos haciendo una lectura de lo que claro, una sucede. lectura de lo que existe, y bueno, creo que eso es una situación que no hace bien. Por ejemplo, hablar del sistema informático, puntualmente, a ver, vamos a poner las cosas en su justo término. Nosotros acá, cuando tú decís los sindicatos de la educación, es un sindicato que es una federación, que es FENAPES. Los problemas del sistema informático que la ANEP creó para la inscripción liceal se reducen a secundaria. Nosotros no hemos tenido manifestaciones ni de los maestros, que fueron los grandes premiados, es decir, yo creo que acá hay que reconocerle a los maestros del Uruguay, y en particular a los maestros de sexto año, el trabajo que hicieron con la preinscripción. De los 42.500 que egresaron, se inscribieron en educación media gracias a la colaboración y al trabajo de esos maestros. Y luego está el sindicato de profesores de la UTU, que no ha manifestado públicamente ni internamente, pues yo participo de las reuniones, alguna cuestión con las inscripciones. Es en particular secundaria. Y si bien es cierto que hay algunos problemas y que la gente, cuando recibe su problema y no puede inscribir en algún caso puntual o tener un grupo en algún caso puntual para su alumno en educación secundaria, no le interesa si el programa informático es de CODICEN o es de secundaria, no le interesa que no puede solucionar su problema. En esos casos nosotros, sin perjuicio, tenemos que decir, a ver, hubo un programa informático que no es de Neto, es un programa informático que lo aprobó el CODICEN, con acuerdo con secundaria, con UTU, con todos los actores involucrados participaron, se generó un software que es la gran cosa que el Uruguay tiene que hacer. Como sociedad hemos invertido millones en poner tecnología en el sistema educativo. Bueno, se hizo un software para hacer el seguimiento de los alumnos, conocer exactamente su trayectoria, cuando egresa de primaria e ingresa en media. Y eso para los que egresaron en 2016 e ingresaron en el 2017. Después hubo una cantidad de cuestiones vinculadas al propio Consejo de Secundaria. Un sistema de pases que hizo el Consejo de Secundaria y otras cuestiones vinculadas a la inscripción en Montevideo, donde está el grueso de algunos problemas a atender, que es lo que secundaria venía haciendo. O sea, es un problema que tiene el Consejo de Secundaria y que nosotros estamos dispuestos a colaborar. Pero las cosas por su nombre. Acá no hay que personificar ni decir lo que no es, porque eso nos hace mucho mal. Yo mencionaba sindicato docente porque no solamente de la FENAPE, sino también ADES Montevideo, por ejemplo, claro, en particular. Sí, sí, bueno, pero
es como una, no sé, no muchas veces o no siempre está de acuerdo las resoluciones de ADES Montevideo con la de la FENAPES y hay, en fin, Sí, sí. todo un tema interno allí también. Ahora, lo más importante para la gente, ¿existen estos 5.500 alumnos que no pudieron recibir clases en el primer día? Habida cuenta de las dificultades con 3.000 alumnos que dice el sindicato docente que no se pudieron anotar, o bueno, en fin, que están allí como en un limbo, y estos 2.500 que se anotaron y no reconfirmaron. Sí, yo no tengo exactamente la cifra, porque a veces sucede eso. Nosotros tenemos alguna producción de información desde el Consejo de Secundaria que a Codicen, al menos a mí como integrante de Codicen, no me llega. Y eso es un problema que tenemos que mejorar en la ANEP, que es la comunicación interna desde los consejos hacia el Codicen. O sea que usted como integrante del Codicen, electo por el órgano docente, no siempre recibe las comunicaciones de secundaria o de primaria. No, a ver, en este caso en particular quiero ser claro, en secundaria no hemos tenido buena comunicación en este tema. Yo creo que acá hay dos cuestiones a atender. Por un lado, el secundaria propiamente dicha, desde su perspectiva institucional, y por otro lado, el relacionamiento del Consejo con el gremio de profesores y también en conjunto cómo afecta o cómo se relaciona en el sistema educativo. Ahora, secundaria tiene entonces un problema de comunicación con Codicen y con los sindicatos. A ver, un problema, yo en este caso estoy hablando por Robert Silva. Robert Silva, la información que se hizo pública respecto de situaciones puntuales de cada liceo, lo pedí, no lo tengo esa información. Yo no la tengo. Yo no la tengo, y bueno, entonces no conozco a ciencia cierta. Sí te puedo decir que he visitado liceos, y liceos, por ejemplo, que dicen tener una inscripción, como me pasó ayer, y no voy a mencionar para no dejar en el medio centros educativos, que dicen tener una inscripción de tantos alumnos por grupo y que están sobrepoblados. Bueno, en realidad en el día de ayer fueron 2/3 de los alumnos que estaban inscritos, y es un proceso que se irá madurando. A ver, muchos de los problemas que hoy por hoy existen en el comienzo de año, yo te digo que yo fui secretario general de secundaria y fui secretario general de Codicen. Muchos de los problemas que hoy se dice que son tremendos en secundaria han existido siempre en lo normal de un inicio de curso, de un sistema educativo y de un consejo de secundaria que pide a gritos cambiar y transformar su gestión. Entonces, esas son las cuestiones que se suscitan, que se generan y que puntualmente hay que ir atendiendo, dejando de lado los enfrentamientos que puedan existir entre partes y poniendo de rehén a los estudiantes y a las comunidades educativas. Si usted no tiene información, quizás la respuesta para la pregunta que le voy a plantear ahora usted la pueda responder por los años de experiencia en el rubro, pero si yo fuera padre de alguien mi hijo va a 4º año de liceo del Bausá, por ejemplo, que es uno de los liceos que ha presentado dificultades con la inscripción de los alumnos de 4º de liceo. Se dice que solamente están anotados los que egresaron de 3º sin llevarse ningún examen a febrero o los que quedaron repetidores del año pasado. Entonces hay un montón de alumnos que dieron examen en febrero y que no están inscritos y que se está en ese proceso. ¿Usted qué le recomienda a esos padres? ¿Qué tiene que hacer con su alumno? ¿Mandarlo aunque no esté inscripto? ¿Ir y plantarse en el liceo hasta que no lo inscriban, no irse? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, yo lo que creo es que los padres tienen que seguir lo que el Consejo ha establecido, concurrir al centro educativo que tienen asignado, hablar con quienes están gestionando, porque francamente hoy salió en la prensa que hay un problema con las inscripciones de 4º año. Yo no lo sabía. Y que aparentemente dicen que no pueden conformar los grupos en algunos centros macros, ¿no? Estamos hablando de 2 centros macros, el Bausá, el 6 y el 35, el IABA. Bueno, en esos centros educativos yo lo que les sugiero a los padres de existir efectivamente esos problemas, yo voy a ir a los centros educativos, hoy los voy a visitar, de existir, se comuniquen con los adscriptos, que son en definitiva quienes llevan adelante este proceso, y coordinen a ver cuándo van a poder efectivamente comenzar los cursos. Lo que me queda claro también es que usted de alguna manera le retasean información. No, a ver... Si usted que es consejero del Codicen no se entera que hay problemas en 4º... Pues aparte estamos hablando del Bausá y del IABA. Yo no soy un conocedor amplio de la interna educativa, pero estamos hablando de los institutos. El IABA es uno de los más reconocidos a nivel público. Sí, la gente se duda. pelea por anotarse en el IABA.
porque hay una tradición de que es un muy buen liceo, que hay muy buenos profesores, en fin, no estamos hablando de dos instituciones cualquiera, estamos hablando de dos instituciones emblemáticas del sistema educativo uruguayo, y en particular de Montevideo. Y usted no tiene acceso a esa información, tampoco le dicen las dificultades que hay en el momento de reconfirmar a los alumnos con el sistema informático. Nosotros nosotros en lo que tiene que ver con el proceso informático y con todo el nuevo sistema de inscripción de los alumnos cuando salen de sexto de escuela y van a primero del liceo de UTU, hemos trabajado muy mancomunadamente, tenemos información de primera mano y la información que pedimos a la Dirección de Integración Educativa y a la Dirección de Tecnología la tenemos inmediatamente. Lo que sí creo que hay que mejorar el vínculo con el Consejo Desconcentrado, y hablo a título personal, en el sentido de que debemos recibir mayormente la información, debemos de tener una comunicación más fluida, porque se generan situaciones varias que yo las he planteado en diversos ámbitos. Porque claro, tú lo dijiste al comienzo, ¿verdad? Y eso te da una naturaleza, una particularidad. Yo estoy sentado en el CODICEN porque 7.000 docentes así lo quisieron, si no, no estaba sentado en el CODICEN. Sí, usted no es el representante de la oposición. ¿Y eso qué hace? Claro, yo siempre digo, ¿no? Yo en el CODICEN tengo una particularidad que me permite actuar junto con el equipo del CODICEN, con el equipo de docentes de todo el país que conformamos, nos permite actuar con independencia y con soltura técnica y con posibilidad de resolver las cosas desde una perspectiva amplia, procurando caminos de encuentro y de lo que es lo mejor para la educación. No representamos los sindicatos, no representamos al gobierno, pero tampoco fuimos electos ni representamos un partido político. Entonces eso nos da una particularidad. Y lo que te estaba diciendo, nosotros tenemos contacto fluido con centros de todo el país y visitamos centros educativos de todo el país. Entonces eso nos hace ser conocedores de la realidad. Y muchas veces cuando las cosas se plantean en un escritorio centralizado desde Montevideo, nosotros tenemos la posibilidad de decir, mire, eso no es tan así, y de contribuir a la mejor toma de decisión por esa particularidad. Entonces, creo que esto que estamos conversando es una cosa que tenemos que mejorar, yo tengo esperanza de que así va a ser, y de que logremos encauzar varias cuestiones dentro de un subsistema que está llamado, porque históricamente ha sido, llamado a cumplir un rol fundamental. La sociedad uruguaya inició, a partir del año 95, un proceso de transformación y de consolidación de la educación media como educación para todos, basado en el derecho fundamental que es la educación, que así la concibió José Pedro Varela, Jacobo Varela, Enriqueta Comte, etc. Se construyeron decenas de liceos, se amplió la matrícula en miles de alumnos y el país sigue en ese proceso. ¿Sabe que lo escucho y no puedo dejar de pensar en que Neto habló hace algunos días de que estamos enfrentados ante dos paradigmas? Estoy recogiendo más o menos de memoria la palabra. Neto dijo, bueno, lo que tenemos que hablar es si el paradigma anterior a lo que era su gestión en CODICEN, en el cual se avanzaba dejando mucha gente por el camino, palabras más, palabras menos fue lo que dijo el presidente del CODICEN, o el paradigma actual, el que él, desde su gestión, intenta imponer esto de la universalización de la educación, de que nadie quede afuera, que muchos de los problemas quizás que hoy se representan en la reconfirmación de los alumnos que pasan de primaria a secundaria puede ir por ese lado, pero bueno, vaya uno a saber. Usted lo que dice es que desde el 95 está el paradigma de la universalización. No es que hay el cambio, la confrontación de paradigmas se da a partir de la gestión Neto. A ver, sabemos que no es así. A ver, cada uno puede entender que su visión, su trabajo va a causar algo, y lo respeto. Hay claramente un trabajo sostenido del CODICEN y de la ANEP por incorporar a todos los alumnos a la educación media. Ahora, decir que eso empezó en el 2005 es falso, no es así. En el país hubo una política sostenida de ampliar la cobertura educativa y de que hacer que la educación media se fuera transformando. Y eso lo vimos con la incorporación, yo no recuerdo exactamente, pero en el entorno de 80.000 alumnos desde el 95 al 2000 a la educación media. Creación de centros educativos, las aulas de informática, la mayor carga horaria del inglés, los séptimos, octavos y novenos en escuelas rurales para hacer llegar la educación media a poblaciones rurales que antes no lo tenían, los centros educativos integrados, los liceos rurales, con 1/3 de presupuesto. Entonces, claramente hay negar, por ejemplo, yo te voy a decir dos cosas para entendernos contigo y con la audiencia. Negar que hay mayor presupuesto para la educación, histórico presupuesto para la educación, es querer tapar el sol con un dedo. Ahora, decir que
recién ahora comienza un proceso de universalización de la educación media y de que en definitiva ahora recién se está pensando en que todos se integren, no, se sigue trabajando en un proceso y nosotros somos los primeros en encolumnarnos en ese proceso para seguir incorporando a todos los adolescentes a los liceos, a las escuelas técnicas, la creación de los bachilleratos tecnológicos, la ampliación de los liceos. Cuando yo hice el liceo, iba 3 horas y cuarto. Luego se amplió el liceo a 5, pero ¿sabéis lo que pasa? Mira, yo creo que a la educación le ha hecho mucho mal trabajar desde la lógica de que todo lo anterior fue malo y todo lo que empezó a partir de determinado momento es excelente y bueno. Y al revés también. Creer que todo lo anterior fue bueno y que todo lo actual es malo. Y cuando se dice por parte de algunos actores políticos, yo mientras estén estas autoridades educativas no estoy dispuesto a votar el incremento presupuestario a la educación. Usted, electo por los docentes, pero también con una trayectoria política reconocida, ¿qué siente? Yo creo lo mismo. Como te dije lo otro, te digo esto. Yo creo que no se puede dejar de rehén a los estudiantes y a comunidades educativas que uno ve cuando las visita, que trabajan de corazón, con el alma, tratando de hacer lo mejor por los niños, por los adolescentes. Siempre la educación precisa mayores recursos. Esa es una realidad. Cuanto más recursos, siempre va a ser bienvenido en educación. Ahora hay que gestionarlo bien. Hay que tener una planificación estratégica que es necesario. Hay que planificar lo que se quiere hacer. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Dónde se quiere ir? ¿Cómo se va a ir? ¿Para qué? Todas esas cosas hay que hacerlas. La educación precisa cambios sustantivos. Y yo creo que hay una buena cosa, no sé si el mecanismo es el mejor, pero nosotros lo venimos proponiendo desde hace mucho tiempo, que es la generación de un plan de educación. Los países que han avanzado en el mundo se han trazado objetivos, metas para cumplir esos objetivos, recursos, responsables. Hay que elaborar un plan de educación, qué es lo que queremos hacer, dónde queremos ir, cómo lo vamos a hacer, y a partir de ahí asignar recursos contra el cumplimiento de metas, teniendo como centralidad al alumno y como actor fundamental al docente tan descuidado. Ayer lo hablaba en visita que hicimos, los docentes somos, en este sistema educativo que tenemos, muchas veces descuidados. Hay que trabajar por mejorar las condiciones de trabajo de los profesores, de los maestros, no solo en lo salarial, que hay que seguir trabajando para que siga aumentando el salario, que ha aumentado y es cierto que ha aumentado. Hay que tener mejores salarios, pero hay que tener mejores condiciones. Hay que tener una política de desarrollo profesional, que sepamos para qué nos estamos preparando, asumir los desafíos. Pero sin incremento presupuestario eso no se puede hacer. No, yo creo que es necesario trabajar en un incremento. Digo porque está esto planteado a nivel de la discusión decir... presupuestal. Yo si está neto en el Codicen, yo no le voto nada del aumento del presupuesto educativo. Yo creo que no hay que radicalizarse, eso no está bien. Integramos el Codicen, reitero por decisión de los docentes, personas que somos independientes y que podremos velar para aquellos que tienen algunas situaciones a plantear por el mejor uso de los recursos. Pero yo creo que hay que trabajar por eso, hay que trabajar por mejorar la educación. Vos fíjate que este año tuvimos un recorte fenomenal, 793 millones que afectaron la extensión de liceos de tiempo completo. Se paralizó, salvo 3 casos, estaba previsto ampliar mucho más, lo mismo con las escuelas de tiempo completo y las escuelas de tiempo extendido. Se hizo prácticamente el 50% en primaria. En secundaria no hay salvo un caso que ya se inauguró un liceo de tiempo completo y un liceo de tiempo extendido. Tenemos problemas en la creación de cargos. Hemos tenido situaciones de supresión de cargos para poder financiar los cargos de los nuevos centros educativos. Entonces, eso es un problema, porque además hay un presupuesto muy fijo, en 85% de remuneraciones. El 85% es remuneraciones, 5% inversiones, otro tanto por ciento funcionamiento. Entonces, claro, es muy difícil moverse. Entonces, los recursos que se destinen tienen que ir, los nuevos recursos destinados a esas mejoras. La última, lamentablemente se nos fue el tiempo y no podemos hablar de este tema tanto como me interesaría, así que seguramente lo volveremos a convocar. Aparte, me consta que es una de las banderas que usted está levantando desde el ámbito del Codicen. El otro día conversábamos con Celsa Puente y yo le insistía 2 o 3 veces sobre el particular, porque hay un dato que rompe los ojos. 8 de cada 10 alumnos que dejan el sistema educativo, en particular en enseñanza media, dice que no les interesa lo que les dan clase. O sea, la clase que reciben no les interesa y por eso, entre otras razones, obviamente que hay un tema familiar, un tema de generaciones de abandono del sistema educativo, pero bueno,
esgrimen esa como la principal razón para dejar de ir a los liceos o a las escuelas. ¿Cuándo? ¿Por qué es tan difícil cambiar el marco curricular y adaptar ese marco curricular a los intereses de los jóvenes de hoy? Porque no se toman decisiones o se toman decisiones equivocadas. Muchas veces temor a generar una situación conflictiva como un marco curricular en la tradición histórica educativa uruguaya implica. Nosotros ahora hemos propiciado y hemos trabajado junto con los colegas del CODICEN en un marco curricular como un gran paraguas que sea abarcativo, con centralidad en el alumno, para establecer perfiles de egreso y mucho más cosas. Es decir, lo que no pasa hoy por hoy muchas veces, que la centralidad esté puesta en el alumno, que ingresa a los 3 años al sistema educativo formal y egresa cuando termina el bachillerato. Y que el pasaje de ciclo no se refleje en altas tasas de repetición y de abandono, como pasa en primero de escuela, como pasa en primero del liceo UTU. Entonces, acá, yo lo hablo con los colegas cuando voy, sobre todo a los liceos y a las escuelas técnicas, pero a los liceos en particular. Si nosotros seguimos con el mismo plan de estudio, si nosotros seguimos, lo hablábamos ayer con un liceo, queremos incorporar a todos al sistema educativo. Estamos todos de acuerdo. Ahora, los sentamos en un banco para que cada 45 minutos reciba distintos profesores con 12, 13 asignaturas en forma establecida, monolítica, con una organización escolar que viene desde hace muchísimos años y que no ha cambiado en el Uruguay. Eso es atractivo para un enorme porcentaje. Ayer hablé en un liceo, conversamos con la directora y con los adscriptos y nos contaban, de 100 que ingresan a primero, solo 50 llegan a tercero. Y de esos 100 que ingresan a primero, según las cifras, en ese contexto seguro que son muchos menos, solo 28 terminan el liceo. Gran parte del problema está en la falta de pertinencia de la educación, en su estructura organizacional y en los contenidos que se brindan. Y nosotros somos defensores de que hay que trabajar en cambiar el plan, en cambiar los programas, para entendernos qué es lo que se enseña, para qué se enseña y cómo se enseña. Bien, Robert Silva, queda planteada, lo vamos a volver a invitar para conversar sobre eso. Cuando vaya un poco más avanzado... El marco curricular. Exactamente, nos interesa y mucho profundizar en torno a esa problemática. Bueno, muy bien. La pausa y seguimos con muchas más noticias.